¿Qué altera la ideología de género? ¿En qué nos preocupa? ¿En qué nos ocupa? ¿En qué nos afecta? Bueno, afecta a 4 cosas: la percepción de la realidad, la libertad, la familia y la cristiandad. Y vamos a explicar punto por punto con toda velocidad. Para alterar la percepción de la realidad, lo primero que hay que alterar es el idioma. Nosotros en esta gira tremenda que estamos llevando con Agustín, realmente desgastante. Les pongo un ejemplo. Ustedes vieron que quizás los que estaban más cerca yo estaba escribiendo mientras hablaba Agustín. Me encanta escucharlo a Agustín, pero es la vez número 700 que lo escucho, entonces que una vez me ponga a escribir no iba digamos, no me iba a perder demasiado, pues ya les cuento una intimidad. El libro salió en el 2016, en mayo, o sea que hace 3 años que convivo con Agustín. Que convivo con Agustín en el marco de una castísima amistad. Castísima, celibataria amistad. Bien. Estaba escribiendo un discurso para que sea leído en el Congreso mañana a una persona. Entonces, quiero decir, no tenemos ni tiempo. El tiempo libre era aprovechar para escribir y hacer otra cosa. Así es nuestra vida en las giras, es tremebundo. Y son muy prolongadas y son bravas. Entonces, cuando estamos en Argentina, que es muy poco tiempo cuando estamos en Argentina, terminé además el paper, es muy poco tiempo, yo aprovecho para ir al médico. Y la última vez que estuve en el médico, que hace 3 o 4 meses, un chequeo general, con mi clínico, que me lleva unos 20 años, mi clínico de siempre, intimo, charlo estas cosas, estos temas, y le digo: doctor, si yo lo vengo a ver a usted y le digo que no me autopercibo con mi brazo izquierdo, que mi brazo izquierdo no me identifica, mi brazo izquierdo no me representa, lo veo y me genera rechazo, yo quiero y lo vengo a ver a usted para que usted me dé la orden al cirujano para que me corten el brazo izquierdo. ¿Usted qué hace? Y yo te mando al psiquiatra. A varios psiquiatras, a una junta de psiquiatras, porque un tipo que me viene con un planteo así es una normal. Lo mando al psiquiatra. Bueno, muy bien, está muy bien. ¿Y qué pasa si yo le hago exactamente el mismo planteo? Les confieso una cosa. Además, mi brazo izquierdo es lo único que tengo de izquierdo. Por si no se dieron cuenta. Entonces, ¿qué pasa si yo le vengo con el mismo planteo, le hago el mismo planteo, pero respecto a mis genitales? ¿Usted me manda al psiquiatra? Y el tipo se saca los lentes, yo sentí que él se aflojó incluso, no sé si tenía corbata, dejó atrás su rol de médico y me habló casi paternalmente, ¿no? Y me dijo: mira, si yo te mando al psiquiatra, voy a perder mi cátedra en la Facultad de Medicina. Me van a echar del hospital. Me van a quitar la matrícula de médico y además voy a tener problemas con la justicia. Y tenía razón, tiene razón. Porque en Argentina está aprobada la ley de identidad de género. Y la ley de identidad de género tiene toda una serie de normativas que no solamente le transfiere a la persona que autopercibe ser lo que no es, esa condición, esa cualidad y los derechos propios de esa nueva autopercepción, sino que obliga a los demás a aceptar esa fantasía y al que la cuestiona, o al que la niega, o al que pone una objeción, se lo criminaliza y penaliza legalmente. De manera tal que, esto lo estaba discutiendo el otro día, incluso con muchos periodistas, con los periodistas vivimos discutiendo prácticamente. Uno va a un canal de televisión y no solamente se tiene que pelear con el periodista, sino con el contrincante que te ponen, y además con el cameraman y con el maquillador. Es tremendo, es un estrés terrible cada vez que uno tiene que asistir a un lugar de estas características. ¿Y qué ocurre? Me preguntaba el periodista sobre el cambio de sexo. A nadie se le ocurre decir algo que es obvio y cognoscible. No existe el cambio de sexo. ¿Qué opina usted del cambio de sexo? Que no existe. ¿Cómo que no existe el cambio de sexo si está aprobado en Argentina, en España, en Uruguay, en Chile? Sí, existe la ficción jurídica de que hay cambio de sexo, pero el cambio de sexo técnicamente no existe. Son leyes que están en desacuerdo con la naturaleza, son leyes que engañan la verdad objetiva, son leyes mentirosas que hay que derogarlas cuanto antes. Lo que existe en todo caso es el cambio estético, pero no existe el cambio de sexo. Un varón que se autopercibe mujer y que se amputa en consecuencia, no deja nunca de ser varón. Nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Lo que ahora existe
Lo que ahora existe es un cambio de apariencia bastante sofisticado, con tratamientos hormonales, con toda una serie de emprendimientos quirúrgicos de dudosa salubridad, pero eso es sencillamente lo que existe, un disfraz sofisticado. No existe el cambio de sexo. Y si una persona quiere disfrazarse en desacuerdo con su naturaleza, tiene toda la libertad de hacerlo. No nos oponemos a que cada uno elija su disfraz, pero no me obliguen a mí a participar de esa fantasía y denme a mí la libertad de dudar del juicio y del criterio de una persona que vive en desacuerdo con lo que es. Si una persona cree ser Superman, ejemplo que habitualmente pone Agustín, ¿me dejan la libertad de dudar del juicio y del criterio de esa persona? ¿Puedo hacerlo? Miren, esto molestó mucho al periodista porque esto es homofobia, crimen de odio, discriminación, etcétera, etcétera, y me llevó a un terreno que parece ser más espinoso. ¿Y qué opina usted del matrimonio homosexual? No existe el matrimonio homosexual. ¿Cómo no existe? Está aprobado en los países nórdicos, está aprobado en Argentina. Hay una especie de tara con que si es ley es verdadero. O sea que si mañana en Ecuador hay una ley que deroga la ley de gravedad y yo sigo caminando, yo no me caigo, yo floto. Y si me caigo al piso, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que me caiga al piso si hay una ley que impide tal cosa? Las leyes en desacuerdo con la naturaleza son una declamación. Es una ley formal que hay que derogar cuanto antes, porque no sirve para nada y fue sancionada por parlamentarios inescrupulosos o mentirosos o demagogos. Punto. Ahora bien, no existe matrimonio homosexual. ¿Cómo que no existe? No, señor. El matrimonio, como su nombre lo indica, es matrimonium. La matriz es el útero materno, de ahí viene la palabra matrimonium. La matriz es el útero materno, viene de maternidad, por eso se llama matrimonio. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo que componen esa unión, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Repito, el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades del vínculo que componen esa unión, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Entre dos personas del mismo sexo, por supuesto, la posibilidad o potencialidad de maternidad es nula, de nulidad absoluta. Pero no es que hay una imposibilidad por un asunto accidental como le puede ocurrir a una pareja heterosexual. Hay una imposibilidad esencial, porque los vínculos que componen esa unión, la característica que tienen esos vínculos, no existe ninguna posibilidad de la prole, de que surja prole. Entonces le interesa al Estado, es de interés del Estado regular ese vínculo, el vínculo del matrimonio de verdad. Ahora, ¿por qué al Estado le debería interesar legislar sobre ese vínculo? ¿O por qué el Estado históricamente ha legislado sobre ese vínculo y no sobre otro tipo de vínculos? Por ejemplo, Agustín y yo somos amigos. Nos encanta Ecuador y queremos quedarnos acá. Entonces, vamos mañana a la dependencia pública más cercana, solicitamos un escribano o un funcionario público de envergadura para que le abra un acta y se certifique y se legalice y conste que somos amigos, que nos une un vínculo de amistad. Y el funcionario nos va a mirar tan locos. ¿A mí qué me importa? A nadie le importa. No es un asunto de orden público, es un asunto de ustedes. No, pero además como nos vamos a quedar un tiempo para escribir un libro, resulta que alquilamos un departamento para irnos a vivir juntos. Sigue siendo un vínculo de carácter privado, es un asunto de ustedes, rájense de acá, es un asunto entre ustedes y el dueño del departamento que alquilaron, es un contrato de alquiler. No, pero además nosotros dormimos juntos, qué mentira. Pero vamos a fantasear, a fantasear la idea. Tampoco le importa al orden público, ni al Estado, ni a nadie, y no hay nada que institucionalizar. Es un asunto absolutamente de carácter privado. ¿Y por qué entonces? ¿Y por qué eso no sucede en cuanto al matrimonio de verdad, que es el matrimonio heterosexual? ¿Por qué hay una cobertura legal? Históricamente la hubo, porque de ese vínculo surge la prole. Y hay que proteger dos cosas en ese vínculo: la maternidad y al niño que eventualmente puede venir, o el niño que surge de manera potencial a partir de esa unión. Entonces surgen derechos y obligaciones entre los esposos y los contrayentes, derechos y obligaciones de los padres para con los hijos, económicos, afectivos e incluso derechos hereditarios. Bueno, no, pero no me puedes decir esto. Si el Estado no le otorga a dos personas del mismo sexo los mismos derechos que les otorga el matrimonio de verdad, entonces estamos en presencia de un Estado discriminador y un Estado homofóbico. Eso sería equiparable a decir que si un ciego le reclama al Estado el carnet de conducir, estamos en presencia de un Estado ciegofóbico. Si un ciego le reclama al Estado el carnet de conducir y el Estado no le otorga el carnet de conducir, es un Estado que está obrando bien, está obrando con responsabilidad. Eso no quiere decir que al ciego no haya que tratarlo con dignidad o que el ciego
no tenga que ejercer la plenitud de todos los derechos que efectivamente sí puede ejercer, pero no puede ni merece un carnet de conducir. ¿Por qué razón? Porque no puede conducir. Es tan difícil es entender esto. ¿Y por qué no hay que otorgarle el carnet matrimonial a un vínculo entre personas del mismo sexo? Porque de ese vínculo no puede haber maternidad. Tan difícil es entender esto, que es tan obvio. Pasa que la ideología nos obnubila el entendimiento. La ideología y la alteración idiomática nos obnubila el entendimiento. Hablar del matrimonio homosexual es como hablar del helado caliente. No existe esa posibilidad. Independientemente de que haya una ficción jurídica en algunos países que así lo avale. Bueno, no, pero entonces, hoy me decía un periodista en Radio Tropicana, ¿puede ser? Porque es la pregunta que... Muy buena entrevista y muy serio y muy sólido el periodista. No es contra él, pero digo, la pregunta inmediata es, bueno, pero si entonces con tu criterio no le otorgamos los derechos propios al matrimonio de verdad, entonces no pueden adoptar. Y ellos quieren adoptar y tienen que tener derecho a adoptar. Momento. La adopción no es un derecho del adoptante. La adopción es un derecho del adoptado. Se está subvirtiendo el sentido de la adopción. Que adoptar sea un gesto de amor, de generosidad enorme, está fuera de duda. Que un padre adoptivo pueda querer al hijo adoptivo con la misma intensidad que un hijo biológico, está fuera de toda duda. Pero la adopción es un derecho del niño. No es un derecho del adoptante. Y el niño, cuando hablamos de la adopción, el niño tiene derecho ¿a qué? Tiene derecho a que le sea devuelto aquello que ha perdido. ¿Y qué es lo que el niño ha perdido? A mamá y a papá. Sencillo. Ese es el punto. Por supuesto, yo digo no existe el matrimonio homosexual. Digo no hay cambio de sexo. Desaconsejo por completo la adopción de parejas homoparentales, entre otras cosas, perdón que me extienda, pero es un dato de color, no es indistinto que un niño sea criado en una pareja heterosexual y en una homosexual, o en una homosexual. En el libro tenemos un montón de datos, todos muy nuevos, porque estos son experimentos incipientes, que confirman, por ejemplo, que si un niño es educado en una pareja heterosexual, aunque sea un niño adoptivo o biológico, no importa el vínculo con sus padres, de los niños educados en parejas heterosexuales, el 1,6% luego puede tener tendencia homosexual. El 1,6%. Pero los niños educados en parejas homoparentales tienen tendencia homosexual el 35%. Estudio de Cameron y Cameron de Estados Unidos, 4.930 casos, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir que acá no es una cuestión de amor, no es una cuestión de discriminación, lo están usando los niños como mascota y experimentos. Experimentos cuyos datos más sólidos vamos a poder conocer cuando esto se afiance con el correr del tiempo.